Cuando un porteño dice Homero, es claro a quién se está refiriendo. Es cierto que hubo muchos y muy famosos. Ahí está, sin ir más lejos, aquel poeta griego, antes de que existiera Grecia, que inmortalizó una guerra ya sepultada por el polvo de los siglos y que se convirtió en una suerte de padre de todos los poetas posteriores. Pero cuando un porteño dice Homero, no se está refiriendo al poeta griego, ni siquiera a otro gran tocayo de la lírica ciudadana, aquel Homero Expósito que nos dejó tantas y hermosas páginas, y tampoco a este, hoy tan famoso. Sea o no justo, no importa. Cuando un porteño dice Homero, solo puede estar refiriéndose a Homero Nicolás Mansione, a Homero Mansi. Poeta, periodista, guionista de radio y cine, comediógrafo, gremialista, político, hombre comprometido con su época y sus semejantes. Abarcar todas las facetas de su vida sería inacabable. En realidad uno estaría tentado de estudiar a Mansi como a un país, como propone hacerlo Leopoldo Marechal con el pesado Rivera, pero no es esa nuestra intención, sino resaltar la enorme latitud de Homero como poeta popular, que no quiso ser hombre de letras, sino hacer letras para los hombres. Así pues, solo pretendemos cartografiar el itinerario vital de Mansi, seguir sus pasos desde la natal Añatuya, en Santiago del Estero, donde sus padres, Luis Mansione y Ángela Prestera, habían ido a probar fortuna con una explotación agrícola en la estancia La 13, tras vender su fábrica de zapatos de la calle México. Añatuya es un lugar que jamás podré olvidar, porque al fin es Aña mía. Tras un verde ventanal junto al mismo algarrobal conocí la luz del día. Lo cierto es que ningún paisaje, ningún rincón de la tierra ha podido oscurecerme su color, su perfume, su horizonte, su sol, sus vientos, su lluvia, sus animales. El fresco de la noche me había envuelto en una manta colorada con rayas verdes, hilada, teñida y tejida por mi madre. Me despertaban poco a poco los primeros ruidos del rancho, el vuelo pesado de las gallinas que se largaban desde la copa del algarrobo, los golpes del hacha astillando trozos de vinal para reavivar el fuego escondido durante la noche en un tronco de quebracho detrás de su ceniza blanca y transparente, y las pisadas y los balidos de las ovejas que ganaban el campo por el potrillo abierto en el corral, los gritos del ternero achiquerado y las contestaciones desgarradas de su madre, la overamacha, el ruido del azúcar dentro de un tarro que abría mi madre para llevar la azucarera chica, el repiquetear del palo de mortero, y más tarde los sorbos que daba mi padre en la bombilla del mate. Allí, con el mate, yo me levantaba. Las primeras puntas del sol filtrándose en la hojarasca limpia del algarrobo hacía más dulce la tarea de levantarme. Qué gusto tan suave tenía el agua que se me colaba en los labios. Olor a pozo, a noche, a tierra. Ese gusto de la madrugada me duraba en la boca hasta que aquí mismo, bajo este mismo algarrobo grande partido ahora por un rayo, me sentaba en cuclillas, como los hombres, para tomar mate de leche y masticar tortilla hecha en el rescoldo. 8 hijos tenía la familia Mansione y debían ser educados. La provincia carecía de establecimientos adecuados y ya el mayor de los hermanos, Luis, había debido dirigirse a Entre Ríos para cursar el normal, por lo que los padres deciden comprar una casa en Garay 3251, en el deslinde de San Cristóbal y Parque Patricios, ese territorio aún poblado de comités y canchas de taba o de pelota, donde transcurrirá la infancia y juventud de Homero.
Tiene 4 años cumplidos y más tarde, en una de sus prosas, evocará el nuevo paisaje ciudadano. Volcado a la calle Grande Garay, desde la boca de su cortada danel frente a la asistencia pública y el corralón municipal, siguió el curso del agua entrando en barranca hasta la esquina de Loria. Allí contempló en lejanos atardeceres el paso de las chatas que iban al descanso en los corrales viejos y su mirada se perdió, sin duda muchas veces, bajo el arco arbolado que se hundía en Almafuerte, adentrando lo imaginativo y romántico en la Pompeya de las inundaciones. Hoy en día apenas podemos imaginar las sombrías resonancias que tenía en aquellos tiempos la frase «la inundación». El manso riachuelo cada tanto se desbocaba, arrasaba puentes y cubría todo el bajo a ambos lados de su ribera. Para domarlo se tendió en 1913 un terraplén desde la avenida Sáenz hasta Villa Soldati, y las chatas, desde la Boca hasta Villa Lugano, debían ser enganchadas con caballos frisones, los únicos cadeneros con que se podía enfrentar la fuerza del agua para salvar lo salvable y rescatar a las víctimas de la crecida. En un corralón de barraca esperan que vuelvas el mate y la hamaca, la sopa, pierros y el puchero y el vaso de vino con soda y con hielo y el canto del viejo organito cruzando las tardes con alma de querido, y en un rincón del pesebre la alfalfa bien verde, la avena y el maíz, frisón, frisón, tostao, tostao, un pirón, cuidado, cuidado. ¿Será cachiche? Tranquilo. En la esquina de Inclán semblanteó la estampa del pibe Aníbal y oyó las mentas de Eufemio Pizarro, en rueda que animaban los fuelles de Juan Casareto, José Ribolini y el Tano Francisco, en el corralón del chatero Luciano, frente al viejo mercado, donde dormían su misterio sonoro los organitos crepusculares. Eufemio Pizarro, un señor de almacén. Homero y Cátulo Castillo lo conocieron cuando regresaba de purgar condena en el temible penal de Ushuaia por reincidencia. Eufemio no era propiamente un guapo, sino un escruchante, al que le decían la partera, porque llevaba las herramientas en una valijita negra como la que en aquellos tiempos portaban las comadronas. Lo cierto es que Eufemio se fue poniendo viejo y como el escruche ya no daba, quiso vender protección. Alguien no la necesitaba y frente a las puertas de la Balear de Colombres y San Ignacio lo mató de un balazo. Pero Homero y Cátulo quisieron rescatarlo desde la imagen de su primera juventud. Con un vaivén de carro iba Pizarro, perfil de corralón, cruzando con su paso los ocasos del barrio pobretón. La muerte entró derecho por su pecho, buscando el corazón. Pensó que era más fuerte que la muerte y entonces se perdió. Con sombra que se entona en la bordona, lo nombra mi canción. Por Inclán, hacia el este, absorbió la imagen del albanés Zu Minico, que diluía su cara y un viejo canto de Bersalieri. Entre el humo de su pipa, sentado en el portal de su boliche, coronado por una doble guirnalda de longaniza ahumada y provolone. Cruzando la calle 24 de noviembre, leyó desde la puerta en el libro entreabierto del famoso conventillo de 3 patios la vida común de las pardas, morenas y maringotes. Aventurado detrás del Parque de los Patricios, en el legendario asilo vio a las mulatas lavar ropa ajena en bateas. Del asilo hoy solo quedan restos de muros y el monumento a su benefactora, Teodolina Lesica de Alvear.
Pero así como Héctor Pedro Blomberg revivió la Buenos Aires de la época de Rosas, Homero rescató a esas pardas, morenas y mulatas al crear con Sebastián Piana un nuevo género, la milonga candombe. Ropa blanca, pena mulata, oro y plata, papá Baltasar. Un broche de agua marina y una esterlina te regaló. Tu negro que era muy pobre no tuvo un cobre para el amor. Un fardo de ropa fina para tu ruina te convenció. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. Ay. Homero cursa la escuela primaria en los colegios Olegario B. Andrade de la calle 24 de Noviembre y José María Gutiérrez de Rioja y Garro. Y allí vivirá la primera pérdida, la muerte de su hermano Roberto. Como intuye Horacio Salas, tal vez esa muerte relajó la disciplina doméstica. Comenzaron las travesuras, las llegadas tarde, las escapadas, las rabonas y para alguno las expulsiones escolares. Duró poco la vida del guardapolvo blanco y del partido aleve en la cancha de piedra cuando volvía al hogar, y allí en el primer patio buscaba en la canilla el chorro de agua fresca. Éramos 8 hermanos. Se nos murió Roberto. Fue la única pena sin remedio en nosotros. Se apagó la mirada de sus ojitos negros. Después nació Chela y volvimos a ser 8. Los varones menores buscábamos la calle y de ella traíamos malas inclinaciones. Por eso nos hicieron vivir en pupilaje bajo la recta mano de Colombo Leoni. La solución, drástica y al estilo de la época, fue enviar a Homero y otro hermano como pupilos al colegio secundario de Abraham Lupi, que dirigía Eduardo Colombo Leoni en Centenera y Tabaré. El destino. La Pompeya de Curtiembres, entre pantanos y baldíos, surcada por el terraplén construido tras la gran inundación de 1913, con el viejo puente Alsina y la Blanqueada como recuerdo de un pasado semirural, no sería ya la misma. Había encontrado al poeta que la convertiría en mito fundacional porteño. En la contratapa de la partitura de Barrio de Tango, Homero escribió: El colegio se alzaba materialmente entre pantanos, baldíos, bajos, terraplenes y montañas de basura o desperdicio industrial. Ese paisaje de montones de hojalatas, cercos de cinacina, casuchas de madera, lagunas oscuras, veredones desparejos, terraplenes cercanos, trenes cruzando las tardes, faroles rojos y señales verdes, tenía su poesía. Y Homero encontraría entre los cercos de Cinacina sus primeros amores, muchachas que quedarán resumidas en Juana la rubia que tanto amé. Tanto lo marcó aquel paisaje que cuando en 1931 editó La guía para el automovilista para poder mantener a su flamante familia, consignó hitos que solo para él eran de interés, como cuenta su hijo Acho. En esa guía hizo 3 marcas fuera de contexto. Una de ellas, un rectángulo donde funcionaba en su época la herrería de Musladino de la que tanto habla en el tango sur. Las restantes, 2 alfalfares. Uno detrás de la vía donde estaba la fábrica de alcoholes Soler. Y el otro, pasando el negocio de Doña Ángela, el almacén de la Laguna, que se encontraba por detrás de Centenera y Corrales, laguna donde la muchachada sacaba ranas para venderlas. Allí estaba la vidriera en la que Homero se sentaba a esperar a Juana la rubia que tanto amaba. Primero la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín. Más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí.
Romance de barrio, tu amor y mi amor. Primero un querer, después un dolor. Por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir los dos. A los 15 años, Homero pasa al Nacional Mariano Moreno para terminar su bachillerato. En plena adolescencia, y con un par de temas ya compuestos, sus inquietudes lo llevan a crear un pequeño circo, a intervenir en los teatros barriales y a organizar competencias de box con Cátulo y su primo Oscar Prestera. Y también ganará otra marca de identidad, pues así como San Lorenzo nació en el colegio del padre Lorenzo, en los picados que jugaban los alumnos de Lupi, en Cachi y Traful, había nacido en mayo de 1907 un club llamado Verde Esperanza, que a poco pasaría a ser Huracán, y al que Homero adhirió toda su vida. Al inaugurarse el Estadio de Cemento en 1948, escribiría: Los arqueólogos se empeñan en hacer la cuenta exacta de las ciudades superpuestas a lo largo de sucesivas civilizaciones. Ayer, sentados en las butacas de Huracán, sin querer, hacíamos nuestra arqueología sentimental, superponiendo en el recuerdo las distintas canchas del Club de Parque de los Patricios. Es que habían pasado muchos años sobre nuestras vidas. La historia de los barrios porteños está escrita, sin duda alguna, en los libros de actas de los clubes de barrio. Huracán es casi la historia misma de Parque de los Patricios. Es que el café Benigno, desde cuyo palco molía tangos el bandoneón de Arturo la Vieja, y en cuya pizarra de billar se colocaba el resultado de los partidos de primera cuando no había ni radio ni sextas ediciones, ¿no formaba parte de la historia de Huracán? Es que el colegio Lupi, en cuyos recreos del lunes se comentaban los goles y las jugadas del domingo, ¿no era un vivero de jugadores y simpatizantes de Huracán? Es que el cine ruso, el del capuchino, y la esclava, y el americano, y la tipográfica, ¿no estaban ligados a los mismos recuerdos? Sí. Todos esos lugares, y la quinta de Pacho Moreno, y cada una de las esquinas del parque, están estampados en las páginas del club, que de tan modesto recibiera el mote de mate cocido, pues en lugar del té habitual, obsequiaba con la criolla infusión a sus rivales. Homero Mansi ausencia, Homero Mansi no. Otra vida es tu vida, yo bien sé, no te has ido. Concurro con mi verso, te repito que yo me cito con tu sombra en el barrio querido, aquel del alto cielo que hemos compartido y que de pronto un día se nos hizo canción. Un pedazo de barrio allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terraplén. Un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siembra el tren. En los paisajes de su adolescencia, donde encontrará compañeros de vida como Cátulo Castillo, Roberto Sabelli, el Loco Papa, Sebastián Piana y un italianito, hijo de un carpintero, que se llamaba Amleto Bergatti porque aún no lo conocían como Julián Centella. Dice Cátulo Castillo: Homero Mansi fue para nosotros el gordo Homero, también el gordo Mansione, un chiquilín trajinante sobre la geografía vecinal de nuestro barrio, en tiempos revirados de chatitas alegres, corralones de bailongo de sábado a la noche. Desde luego, una calle común y adoquinada retirándose hacia un sur de un viejo itinerario que había sido de tierra alguna vez, mirando a un horizonte verde alegre donde rugían 4 leones famélicos de aquel presunto e inacabado zoo con que se hacía importante Parque de los Patricios. Había sido camino de carretas hacia unos mataderos de otro siglo, festoneado de higueras y parrales. Desde luego, hace mucho. Allá en la esquina de Inclán,
dicho así, sin acento. Le daba a su vigornia mañanera la terca obstinación de un tano herrero que despertaba al día, y también la verde amansadora de un compadre pesado que se llamó Damián, y mató a su mujer de 4 tiros porque le dio la cana con algún habitante de la cuadra. Homero era el barrio, aunque no propiamente, sino de otra avenida que tenía sus respetos y prestigio especial, porque había un dispensario médico de orden municipal, Hospitalito Bosch, y además vivía el escultor Riganelli, con genio creador, cuando el gordo empezaba a pisar su adolescencia. Lindante estaba el mundo de Bacena y la Semana Trágica, a 1 cuadra de casa. Y cerca, inolvidable, el tiempo de la nieva en Buenos Aires, la guerra del 14 y la billarda con que Juan Pronsalino hizo añicos el ventanal grandote de una fonda, donde tocaba cosas el que fue el viejo ciego de nuestro primer tango con Homero y el flaco musical Sebastián Piana. San Cristóbal le dará a Homero la esquina Taura de San Juan y Loria, donde se enfrentaban en cruz el Café de los Carpinteros, viejo reducto de punguistas y escruchantes, y el viejo almacén de San Juan y Loria, del que solo quedan los muros, que lo reunía con Cátulo, Piana, Jaureche, Julián Centella y el Loco Papa. Pero a pocas cuadras, y a la sombra de un padre intelectual, José González Castillo, descubrirá el mundo de Boedo, el de la librería de Müner y la imprenta de Rañó, donde se reunían los jóvenes del luego llamado Grupo de Boedo, el de la editorial Claridad de Antonio Zamora, el del Banco de Empeños y de la vieja pulpería de la esquina con México, el del Cuervo Café Dante y el Quemero el Japonés. Años más tarde, Homero homenajearía al viejo maestro. San Juan y Boedo de hace mucho tiempo. Allí, frente a la casa de don José González Castillo, estaban las chapas de un teatro popular y más allá, las pantallas de los primeros cinematógrafos suburbanos y también los bares con palco a ras del suelo, donde ágiles dedos trepaban por las escaleras del bandoneón hasta llegar al tango. San Juan y Boedo de hace mucho tiempo, y José González Castillo mirando desde la esquina hacia ninguna parte. Claro, desde la barranca se presentía hacia el sur la presencia de Pompeya y de Puente Alsina, con sus curtiembres y sus chimeneas y sus inundaciones, y hacia el norte el último pedazo de Almagro, escenario propicio de José Bettinotti, el pequeño muchacho zapatero que inventó, vaya a saber cómo, la primera canción de Buenos Aires. Y al otro lado, Cochabamba arriba, las calles anchas y las quintas y las copas altas de los árboles hasta retazos de alfalfares misteriosos. Y por San Juan, ganando al río, el San Cristóbal Bravo, lleno de mostradores y de escudos de comité y de canchas de taba y de pedanas a cuchillo para la esgrima canalla y temeraria. Y a los 4 rumbos, casas sin salas y corredores profundos y huecos sembrados de vidrios y de latas viejas y de hombres traídos por los mares y mujeres con pañuelos atados a la cabeza y muchachos argentinos que estaban plasmando sin saberlo al hijo nuevo de la patria vieja. Y sin duda, este mismo cielo de hoy y esta misma noche y las estrellas de siempre y el mismo calor de barrio, un poco de vida pobre y otro poco de pintura de sainete. Así lo encontró mi amistad de muchacho asombrado y lo siguió mi admiración. Así lo cultivé hasta la última hora, viéndolo trabajar en su universidad de Boedo o en la Peña Pachacamac, desparramando cultura a los Sarmiento y empujando la vocación teatral de los humildes que llegaban hasta su prestigio con hambre en la boca y el corazón. En ese viaje nocturno y desolado de su alma, lo solíamos encontrar sus amigos más jóvenes, que éramos amigos también de Cátulo, su hijo, boxeador y estudiante, y lo acompañábamos hasta la puerta, ante la cual
Hablábamos de la vida y del arte con pasión de muchachos y él rejuvenecía a propósito, para mezclarse humildemente con nuestras esperanzas. Los Mansione eran todos radicales, irigoyenistas, para ser más precisos. Y esa tradición familiar llevó a Homero a la militancia en el Comité de la Octava, en Oruro y 24 de noviembre. Una vocación política que se despertó muy temprano. El 12 de octubre de 1916, llevado de la mano de mi madre, mis ojos de 8 años lo vieron, de pie sobre su coche, emergiendo del fondo de la multitud como si saliera a la manera del sol, de la línea del horizonte, avanzar como sobre las cabezas del pueblo y escuchar el griterío enronquecido de amor, sin un gesto, como si esas voces hubieran resonado eternamente en su soledad para perderse de mí, dejándome en la retina, impresos como trazos indelebles su aparición, su gesto, su figura. Mi candidez de niño lo vio allí tan grande como era, tan grande como nunca más alcanzó a verlo mi inteligencia de hombre. En ese tiempo alguien de mi sangre purgaba en cárcel un delito de muerte. Mi infancia, domingo a domingo, llegaba hasta la prisión y recorría acongojada el alma, los fríos corredores, y hablaba por entre la rejilla humillante del locutorio con quien estaba preso. Pero desde aquel día, desde aquel 12 de octubre, se derrumbó el muro del locutorio y por primera vez pude besar el rostro de ese hombre encarcelado, cuya alegría hoy comprendo. Quiero recordar que él mismo, húmedos los ojos, me dijo: «Esto lo ordenó Hipólito Yrigoyen, porque es un hombre humano». Mi candidez de niño lo vio allí tan bueno como nunca más lo pudo ver mi inteligencia de hombre. Tiempo después, Homero, a los 19 años, ingresa a la Facultad de Derecho en el recién inaugurado edificio de Las Heras y Pueyrredón. La Facultad de Derecho es una casa vieja. La trajeron, pretendo, de Lovaina o de Lieja en una tarde fría y otoñal, y en la ciudad ruidosa fue un asombro ojival. Homero integra el centro de estudiantes y allí lo sorprende el golpe del 6 de septiembre de 1930, siendo suspendido por un año junto a otros 64 estudiantes que habían protagonizado la toma de 1929, entre ellos Arturo Jauretche. Pero Homero no era hombre de irse tranquilamente a su casa y comenzó a publicar clandestinamente Tribuna Universitaria, junto a Eduardo Howard, los hermanos May Subiría y José Constantino Barro. Por una delación, todos fueron detenidos por la policía y Homero debió mudarse de barrio contra su voluntad a la cárcel de Las Heras, donde pasaron 2 meses de rigurosa incomunicación y se declararon en huelga de hambre. En una carta a su novia Casilda, Homero le refiere, casi en tono de comedia, una conversación con el médico de la prisión. El día de hoy se pareció al de ayer. Aburrimiento, desesperación, rabia. He comido menos, es decir, nada. Una galleta y mate. Vino por la mañana el médico a preguntarme la razón que me hacía rechazar la comida. Se la di. Me aconsejó que comiera. A la hora volvió el médico con el mismo motivo. Yo estaba casualmente pensando en lo injusto de esta prisión y en medio de la indignación de mis propias ideas se entabló un diálogo muy interesante con el hombre de unos 40 años, calvo, bonachón y simpático, del que te estoy hablando. Buenas tardes, señor. ¿Qué me dice de bueno? De bueno no le puedo decir nada. ¿Qué le pasa a usted?
No tengo ganas de comer. ¿No tiene o no quiere? ¿Está mal? Sí, doctor, sí. No quiero. Porque físicamente no tengo nada, pero moralmente de todo. Se nos ha expulsado de la universidad, amordazado toda protesta y todavía en la cárcel. Estoy dispuesto a no comer bocado. Ni con celda, ni con palos, ni con ley marcial. No pienso hacerlo. Que cargue el que quiera con la responsabilidad. Bueno, amiguito, mañana volveré a verlo. Y se fue con la convicción de esta arbitrariedad y de mi cólera. Yo me tiré sobre la cama y tenía ganas de reventar de rabia. A pesar de todo, a la noche no comí. Espero la novedad que mañana traiga el doctor. Y si no, seguiré en mis 13. Total, entraré en línea. Fueron liberados sin explicaciones y, para peor, Mansi había perdido sus cátedras de castellano y literatura en los colegios Mariano Moreno y Sarmiento. Pero no se arredró. Fundó una revista turística y, signo de su temple y confianza en el porvenir, se casó en diciembre con su novia Casilda, con la que más tarde, al crecer la familia con el nacimiento de su hijo Acho, se mudaría a Tarija 3421. El régimen dictatorial instaurado por el golpe del 6 de septiembre pronto hallará respuesta dentro de la vieja tradición insurreccional del radicalismo. Se producen levantamientos militares con apoyo de grupos civiles, entre los que se cuenta Mansi. El alzamiento de Paso de los Libres es derrotado con un saldo de más de 50 muertos y numerosos heridos. Entre los prisioneros amenazados con el paredón figura Arturo Jauretche, que pocos meses antes, a principios de julio, presenciaba la agonía de Hipólito Yrigoyen. Gabriel del Mazo, testigo presencial, narró sus últimos momentos. El 3 de julio, el día amaneció gris. El pueblo hizo guardia en silencio mientras el patricio agonizaba. A las 19:21 Yrigoyen expiró. Un ciudadano salió al balcón y ante la multitud expectante anunció: Yrigoyen ha muerto. Con lágrimas en los ojos, la multitud respondió de inmediato: ¡Viva Yrigoyen! Y cantó el himno nacional. El día 6, a las 12, partió de la casa el cortejo fúnebre hasta la Recoleta. El público desalojó al carro fúnebre y a los coches del cortejo y condujo el ataúd sobre sus hombros. Jamás vio Buenos Aires una manifestación pública de esa imponencia. En el poema 30 años, Homero haría un balance de aquellos primeros tiempos de lucha. No supe hacer distingos entre el verbo y el gesto, peleando por la idea sin sombra de interés. Cuando me vi expulsado quise hacer un recuento y tenía un poema y un amigo entre 100. Volví a la convivencia de la barriada burda, dejé perder la gloria de mi destino grande. Tomé la calle angosta y le canté a la luna y la gente del barrio se detuvo a escucharme. No solo lo escuchó la barriada, ya tenía un nombre y una trayectoria en el arte y en la política. Y el centro, la calle Corrientes, las luces, lo acogieron como propio. Muchísimos son los lugares en que perdura la huella de Mansi. En el sótano de Corrientes 1778, el 29 de junio de 1935, un grupo que solía reunirse en el bar El Foro funda Forja, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, con nombres como Jauretche, Mansi, Gabriel del Mazo, Luis de Lepiane, a los que pronto se unirán Jorge del Río, Raúl Scalabrini Ortiz y tantos otros. La sigla del nuevo agrupamiento había sido tomada de una frase de Yrigoyen: todo taller de forja parece un mundo que se derrumba. Pero el primer acto público de la agrupación, el siguiente 2 de julio, no se hizo en el centro. Seguramente Homero quiso marcar la cancha y eligió territorio propio,
el Teatro Boedo, donde por primera vez se escucharon los lemas de Forja. Somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre. Y con una lejana resonancia libertaria, pan, patria y poder al pueblo. Las ruedas embarradas del último organito vendrán desde la tarde buscando el arrabal, con un caballo flaco y un rengo y un bonito y un coro de muchachas vestidas de percal, con pasos apagados elegirá la esquina donde se mezclen luces de luna y almacén, para que bailen valses detrás de la hornacina la pálida marquesa y el pálido marqués. El último organito irá de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta. El Ateneo de Carlos Pellegrini y Cangallo era allá por 1942 punto de reunión de la farándula. Un grupo de hombres de cine, Enrique Muiño, Francisco Petrone, Elías Alipi, Ángel Magaña, Lucas de Mari y Enrique Faustín, decidieron fundar una productora cinematográfica. Pronto se sumaron Mansi, Ulises Petit de Murat, Ralph Papier, Carlos Rinaldi, Lucio de Mare, Hugo Fregonese, Rubén Cavalotti y otros que, asociándose con los estudios San Miguel de los financistas Máquinas de Arena, crearon Artistas Argentinos Asociados, entre cuyos objetivos se contaba contrarrestar la comercialización de los contenidos y llevar adelante una obra nacional. Homero fundaba la época de oro del cine nacional, y muchas otras películas contaron con sus diálogos, sus guiones o sus temas musicales, como La Guerra Gaucha, El Viejo Ucha, Pampa Bárbara, Su Mejor Alumno y Todo un Hombre. En dos de esas películas volverá sobre su admirado José Bettinotti, Pobre mi madre querida y El Último Pasador. Bettinotti dejó más de 50 grabaciones y fue enormemente popular. Pero la pobreza, la tuberculosis y el alcoholismo lo persiguieron durante toda la vida. Pobre mi madre querida, cuántos disgustos le daba, cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Murió el 21 de abril de 1915, cuando Homero tenía apenas 7 años. La leyenda quiere que, mientras agonizaba, la prima de su guitarra se quebró con estallido similar a una queja. ¿Qué fue eso? ¿Una cuerda? No, María. Fue mi alma. No sabemos si es cierto, pero en las cortadas de Almagro y de Boedo, en las noches aún es posible entrever su corbata de lazo volador, aquella mariposa de alas negras volando en el callejón. Mariposa de alas negras volando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz de un malvón, y al agitar en la noche sombras que el viento llevó, van surgiendo del olvido las mentas del payador. El centro también conocerá a un Homero periodista en las redacciones de las revistas Micrófono y Radiolandia, los diarios Crítica y El Sol de Natalio Botana y la revista ilustrada Ahora, que a fines de 1937 lo envía a Santiago del Estero a cubrir la terrible sequía que padecía la provincia. Las notas que Homero envió a Buenos Aires causaron tal conmoción que ocasionaron un entredicho con el mismísimo Alfredo Palacios y que el diario El Mundo enviara a su periodista estrella Roberto Arlt. Un día miércoles,
bajo a Añatuya. Me encuentro con la noticia de que en el campo de Añatuya está Roberto Arlt, enviado especial de un diario de la capital para hacer la crónica del dolor santiagueño. También me avisan que Arlt se ha enfermado y que, golpeado por la fiebre, está en un ranchito lejano. Lo encuentro a 4 leguas en un puesto de la estancia 13, propiedad de mi padre y atendida por Luis Manzioni, mi hermano. Arlt se encuentra afiebrado. Las aguas, el dolor, lo han volteado. Tirado sobre un catre de tiento, al amparo de un techito del corredor de rancho, retoca las anotaciones y amplía su conocimiento con lo que oye decir a las mujeres y paisanos. Le cuento lo que he visto en otras partes. Le relato que en Frías, a unos kilómetros de la ciudad, en un callejón que conduce a una vieja aguada, hay tiradas todo género de osamentas. Le cuento que a pocas leguas de la capital de Santiago hay gente que se ha muerto de hambre o de sed. Le cuento que la gente ya abandona el campo y se dirige a las ciudades en una caravana de hambre y desolación. Y al contarle todo esto, los ojos de Roberto Arlt, acostumbrados a la contemplación de los dolores más terribles, se humedecen como los de un niño. Y me hace un juramento. Es necesario que nuestro relato sea terrible, implacable, amargo, casi siniestro. Es necesario que los lectores vomiten de asco y de vergüenza frente a la realidad de Santiago del Estero, provincia olvidada por la oligarquía y que, como todas sus hermanas del interior, soporta desde que las instituciones se centralizaron en el puerto desarmado y traficante que solo se ocupa de buscar su propia prosperidad en desmedro directo de la felicidad de todos. Una larga penuria, cuyo fin habrá de ser, tal vez, el fin de la vida misma. Su último domicilio, a partir de 1937, fue en Oro 3034, en pleno Palermo y a la vera del hipódromo, que fue otra de sus pasiones. Cuenta Acho Mansi de esa época en que aún se llamaba Alvear, la actual Avenida del Libertador. Frente a la florería de Pablito, que quedaba en la esquina de la Avenida Alvear, lo esperaba el taxi de Manolo, un doble faetón Plymouth. El viejo siempre tenía buen humor y en el barrio todo el mundo lo conocía. Era una época en la que muy pocos porteños gastaban barba y su estampa se había hecho popular porque hablaba con todo el mundo desde el balcón. Al diariero le gritaba: «Señor periodista, tráeme tal o cual revista». Le hacía bromas al fiambrero, Manuel Fiorito, a quien él llamaba Manuel Huapí, porque le había contado que había viajado a Bariloche y en lugar de mencionar el lago Nahuel Huapí, decía que le había impresionado el lago Manuel Huapí. Homero solía parar en el guindado que estaba a la vuelta de su casa, en Libertador y República de la India. Una de las grandes pasiones de Homero fue el juego, y no podríamos decir hasta qué punto la elección de este domicilio no tuvo que ver con su cercanía al hipódromo. Homero era un concurrente asiduo con sus amigos o con su familia, y como Gardel y tantos otros, también fue propietario. Recuerda Acho Mansi: el primer caballo que tuvo en realidad fue una yegua, Vidalita, que la habían comprado entre varios. Eran como 10, Carlos Menica, José Razzano, Julio De Caro, Héctor Stamponi, Pichuco, varios más. Papá decía que por suerte nunca ganaba, porque si no, tirando de la yegua los dueños eran tantos que iban a parecer los barqueros del Volga. Luego él solo tuvo otros caballos, Purwit y Los Andes, que había comprado a Laras Lonquimay, y en una oportunidad lo hicieron correr en 2 carreras el mismo día. Son innumerables los tangos que utilizan el juego, la timba, como tema o como metáfora de la vida o del amor. Leguizamo solo, Palermo, Prepárate para el domingo, Bajo Belgrano o Uno y Uno glosan el mundo del hipódromo. En Naipe Marcado, Tras Cartón, Escolazo o Suerte Loca por su parte, son las barajas las que sirven al poeta para ilustrar su historia. Curiosamente, en la enorme producción de un apasionado del juego como Mansi, solo un tango, Monte Criollo, utiliza el tema.
con música de Francisco Pracánico. Fue escrito para la película del mismo título, producida por Argentina Sonofilm y dirigida por Arturo Mom en 1935, donde era cantado por una gran amiga de Homero, Azucena Maizani. 40 cartones pintados con palos de ensueño, de engaño y de amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las malas que en busca la villa se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. El golpe militar del 4 de junio de 1943 acaba con el régimen iniciado en 1930, periodo conocido como la década infame, y comienza a adquirir protagonismo un joven coronel llamado Juan Domingo Perón. Forja y otros sectores apoyan críticamente al movimiento, mientras el radicalismo se pone a la defensiva. El 15 de enero de 1944, un terremoto devasta la ciudad de San Juan. El 90% de los edificios quedan en ruinas. Se calculan unos 7.000 muertos y 12.000 heridos. El 22 de enero se realiza un acto de solidaridad en el Luna Park, organizado por el gobierno con un lleno total. Su primo, Arnaldo Manzione, era operador del noticiero Panamericano esa noche y dos jóvenes actrices le pidieron que les consiguiera un lugar. Se llamaban Rita Molina y Evita Duarte. Cuenta Arnaldo. Me pidieron que les hiciera franquear la entrada, pero no podía. No me hacían caso los cuidadores. Le pedí a Homero, que también se encontraba ahí, a ver si él con más autoridad conseguía la entrada para estas dos figuras artísticas. Entonces fue que Evita, al entrar, le dijo: «Mansi, que ese no está, ¿dónde nos sentamos?». Y Homero le señaló: «Miren, esas dos butacas que están allá en el centro son las únicas que están vacías». Al lado estaban Inver y el coronel Perón. No sé cómo hizo Evita, pero llegó hasta ahí con Rita Molina. Se sentó al lado del coronel Perón y Rita al lado de ella. Las políticas del gobierno y el continuo ascenso de Perón irán polarizando las posiciones de los diferentes partidos políticos, polarización que alcanzará a Homero también en sus amistades. La gente de cine se va decantando a la oposición y en algunos casos irían al exilio. La gente de tango, en cambio, apoyará al gobierno que nace en las elecciones de 1946, ya producida la jornada del 17 de octubre. Homero sigue afiliado al radicalismo, pero su actuación es muy limitada. Seguramente su irigoyenismo le impedía alinearse con los viejos dirigentes antipersonalistas que terminarían confluyendo con los conservadores en la Unión Democrática. En diciembre de 1947, Mansi y otros afiliados radicales aceptan una invitación de la Presidencia de la Nación para entablar un diálogo en el movimiento radical revolucionario que dirigía Jorge Farías Gómez. El Comité Capital del Radicalismo los expulsa inmediatamente. Homero Mansi, el día 16, por los micrófonos de Radio Belgrano, lee un lapidario discurso que titula «Tablas de sangre del radicalismo». La ruptura estaba consumada, y Homero, pese a estar ya enfermo, dirige Línea, la revista del movimiento, de un fuerte contenido nacionalista y antiimperialista. En marzo de 1949, Homero encabeza una delegación de Sadaic que entrevista al presidente Perón. Van a reclamarle por la censura que desde 1943 venía ejerciéndose sobre las obras de teatro, radioteatros, pero especialmente en las letras de tango. En la carta de presentación, Mansi decía: Ocurre que la defensa de la pureza de nuestro glorioso idioma no puede estar reñida con las expresiones populares y familiares de los argentinos, las cuales, por el contrario, lo han ido enriqueciendo, como lo demuestra la Academia Española al dar entrada al diccionario a una abundante gama de modismos de nuestra patria. Tales vocablos, y queda entendido que no nos referimos a los que atienden al obligado decoro de expresión y concepto, hallan su natural cabida en las canciones del pueblo, pues concurren a darles el gracejo y graficismo
indispensables, como asimismo situarlas en el clima, colorido y sabor auténticos, siendo por lo tanto cualquier disposición restrictiva, discrecional, una amenaza de asfixia para ese delicioso arte menor de nuestro país que ha tenido éxitos de repercusión mundial. El mal de las canciones, señor presidente, no está en el uso de los elementos sonoros del habla popular por parte de verdaderos poetas que no cultivan el bastardo y repudiable lunfardismo. El mal está en la insipidez, el ripio y la torpe sintaxis que sobre ella se ciernen, blandidos por versificadores de lugares comunes, multiplicados a expensas de restricciones idiomáticas, que un riguroso celo extremo al principio y que pueden ser suavizadas. En la reunión se encuentra, entre otros, Alberto Bacareza, a quien pocos días antes le habían robado la billetera en el tranvía. Seguramente para romper el hielo, en el momento de la presentación, Perón le dijo: «Don Alberto, me enteré de que los otros días lo afanaron en el bondi». Pero Homero ya estaba enfermo. En 1946 le habían diagnosticado un cáncer de colon contra el que lucharía los siguientes años. Sanatorios e internaciones no le impidieron seguir trabajando en Sadaic, ni dirigir junto a Ralph Papier Pobre mi madre querida y El último payador, películas dedicadas a su admirado Bettinotti, ni seguir escribiendo tangos y poemas. Mientras filmaban El último payador, Hugo del Carril le pide a Mansi por teléfono algún tema para cantar en un almuerzo en la residencia presidencial. Una hora después, Homero le pide a su hijo Acho que le alcance a Hugo, que vivía a pocos metros, las estrofas que más tarde éste grabaría como versos de un payador al general Perón. Cuenta Acho Mansi que Eva Perón, al escuchar la payada, le reclamó, sonriente, a Hugo del Carril: «Dígale a Mansi que si no me escribe una a mí, me voy a enojar», naciendo así el segundo tema que le fue dedicado. En el mismo tono, La descamisada, grabada por Nelly Omar, un homenaje a la mujer del pueblo. Hoy la mujer argentina, el 17 de octubre, la que de orgullo se cubre, porque es grande mi nación. Yo soy la descamisada, que si es necesario un día, hasta la vida daría por Evita y por Perón. Internaciones y operaciones fueron estragando el cuerpo de Homero hasta que ya no pudo más. Francisco Loiácono, el mítico Barquina, medió ante el ministro de Salud Pública, el santiagueño Ramón Carrillo, para internarlo. Y Carrillo lo envió al sanatorio Costa Agüero, que dirigía el luego célebre doctor Matera. Homero era siempre Homero, y en el viaje al sanatorio pidió al chofer que diera una vuelta alrededor del hipódromo. «Quiero verlo por última vez». Cuando el ministro fue a visitarlo y le inquirió si necesitaba algo, Mansi solo pidió: «Mire, Tordo, me haría falta una línea telefónica». «Pero no tiene teléfono». «Sí, pero ¿sabe lo que pasa, Tordo? Que a veces a uno le dan un dato, el teléfono no funciona y uno se lo pierde». Desde su cama, le dictó desde ese mismo teléfono la letra de Dicepolina Pichuco, y a la media hora, por ese mismo teléfono, Pichuco le hizo escuchar la música recién compuesta. Sin embargo, en su última letra, Homero volvió al tema campero, quizá, como dice Horacio Salas, evocando a Santiago, entendiendo que se cerraba el círculo y aludiendo desde la metáfora a su propio estado físico. Solo quedan tus huesos sosteniendo recuerdos. Homero murió el 3 de mayo de 1951 y la gente se agolpó en la sede de Sadaic. Barquina, conmovido junto al féretro, recurrió a la metáfora diariera para expresar lo que muchos sentían: esto no tiene reposición. Y Pichuco, que no había dejado de llorar, desapareció unas horas
durante las que compuso su homenaje. Responso. En el sepelio, Cátulo, el amigo de toda la vida, habló por Sadaik. Se acercó con sus cosas que tenían la simpleza genial del propio pueblo. Un trasunto de calles orilleras, arboladas y viejas como el duende que transitó sus tangos y que vivió en sus ojos, que eran negros y tristes y profundos. Él recibió el impacto de un barrio suburbano sureño y empinado sobre las piedras hoscas que recorrió la chata de Damián el Carrero. Él recibió los suspiros más dulces de la chiquilla humilde que vivía en la casa de enfrente, entre las verjas donde había campanillas y un cedrón y una planta de malva. Llegaban desde lejos, musicales y hondos, los golpes del herrero, y había silbatina de muchachos simples que se acostaban tarde contemplando la luna, o al vigilante gaucho desde aquella vidriera. Su herencia es un manojo de tangos, los más nuestros. Su herencia es la palabra fácil y es el recuerdo bueno. Su herencia es un clima de barrio que fue suyo, donde la noche, en el pescante, contempla al hombre gris que chicotea el látigo en la diestra. Su herencia es esto tierno que tenemos de nuevo florecido porque también miramos atrás, Homero Mansi, y te encontramos de nuevo en la vidriera, mirando cómo llueve en un otoño. Muy bien, y un poco contento y un poco triste. Triste porque hoy hace 20 años que se fue la mitad de mi corazón. Su amigo. Mi hermano. Y contento porque hoy se le hace justicia a un hombre de letras que hizo del cine y de la canción una cosa muy importante. En el momento de salir al aire esto, usted, maestro, va a estar inaugurando la plaza que lleva el nombre de Homero Mansi. Así es, sí. Sí, vamos a estar todos. ¿Qué recuerda de él? Una sola cosa, lo primero. ¿Qué recuerdo de él? Bueno, un día que vinieron con Cátulo Castillo a hacer empanadas en mi casa. Y entonces dejaron la harina hasta en las arañas. Y se puso un pijama mío que lo tuve que tirar. Del aceite y la harina que tenía. Era mejor escribiendo, ¿cierto, Homero, que cocinando? Y queriendo. ¿Tenía un corazón así tan grandote como el suyo, por ejemplo? No, yo creo que hice un poco al lado de él. Su mejor homenaje, la mejor manera de recordarlo, no sé si será posible, sería evocando Sur, por ejemplo. Podemos hacerlo si usted quiere. San Juan y Boedo antiguo, quito del cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo, y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa
tu vereda y el zanjón, y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Paredón y después una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera, esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgia de los años que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre del barrio que ha cambiado y amargura del sueño que murió. Paredón y después una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera, esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé.